Aunque la prueba sea grande, tu Dios es más grande. Bienvenidos otra vez. Estamos entre palmeras. Seguimos de fiesta, amiga. Claro que sí, celebrando la misericordia de Dios. Sí, en estos 2 años, en estos primeros 100 capítulos. Y qué bendición poder contar hoy con una mujer muy, muy significativa para mí. Marcó mi vida. Fueron 3 mujeres que marcaron mi vida. Sarita, que ya está en la presencia del Señor. Eva Huerta, una mujer apasionada por el Señor, y Rebeca, que fueron parte importante en la formación como en el ministerio que el Señor me ha concedido tener. Y estamos en esta serie, amiga, de valientes. Y aquí tenemos una mujer valiente, Rebe. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Para mí es una alegría muy grande ver la sonrisa de siempre que ha tenido Angélica, siempre esa sonrisa tan hermosa, tan alegre, tan expresiva. No, pero déjenme decirles que justamente, y hablando de oratoria, ella me capacitó, me preparó para un concurso. En las iglesias cristianas antes se hacían ese tipo de concursos, ¿no? Que realmente ahí preparaban. Era un semillero, si lo vemos así, Rebe, como de preparación para el ministerio, pero ella me decía, no, párate así, voltea así, y mueve la mano, no, la subiste, la bajaste, o sea, perfeccionista. Y ahora que nos reencontramos, dije, no, Rebe sigue siendo igual de perfeccionista. Y después de muchos años nos reencontramos, y yo creo que el Señor tenía la agenda para el día de hoy, para que estés entre palmeras. No lo dudo, y estoy muy contenta de sus ya 100 capítulos. Qué tremendo, es un logro enorme. Sus 2 años de constancia, de persistencia, de ese amor hacia Dios, pero también hacia todos sus oyentes, porque traemos y compartimos lo que hemos recibido. Amén. Desde lo profundo de nuestro corazón. Yo creo que algo en lo que siempre hemos tenido comunión tú y yo es en el de compartir. De eso que nosotros hemos recibido, del amor de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, del poder de la oración, de conocer su palabra. Tantas y tantas cosas que hemos recibido, que por eso estamos aquí firmes como palmeras. Como palmeras. Gracias a Dios. Sí, claro. Bendito Dios. Bueno, una referencia de Rebe es que su abuelita era la casa para la iglesia Gilgal, había como una casa para los misioneros, que era su casa. Y bueno, el Señor le ha traído muchas experiencias, pero me gustaría que les platicaras así brevemente, quién eres, qué haces, cuántos hijos, soltera, casada, ¿qué haces? Sí, bueno, yo soy especialista en comercio exterior. Actualmente estoy en una empresa a mis 71 años. Amén. Estoy trabajando en una empresa de tecnología y estoy en el área de calidad en el servicio. Por supuesto, siempre trabajando en beneficio y en apoyo y en ayuda hacia los demás, porque la palabra de Dios dice que pues hemos venido a servir y no a ser servidos. Recuerdo hace mucho tiempo, en una conferencia que tuve en el Banco Nacional de Comercio Exterior, donde trabajé ahí 15 años, me preguntaron, ¿y tú a qué has venido al mundo? Y yo dije, yo he venido, me queda perfectamente claro que he venido para servir. Entonces bendito recuerdo Dios. Ver las risas de mis compañeros. ¿Qué pasó aquí? Ay, mira, pues yo les voy a decir que tomó nota el director general del banco y después me llamó para darme
un reconocimiento. Eso es todo. Entonces, en el aspecto profesional he tenido muchos logros, muchas bendiciones, pero nunca olvidándome de servir a Dios, nunca olvidándome de estar en comunión con Él, siempre muy atenta a escuchar su voz, estando siempre apresta a la palabra de Dios, saborear la palabra de Dios que dice que es miel a nuestro paladar, ¿verdad? Es miel a nuestro paladar, así acercarme siempre a la palabra de Dios. Y eso es lo que me ha mantenido siempre firme, con raíces profundas. Y como decimos, la palmera que se dobla, mueve, pero no, se mueve a un lado a otro, pero nunca se quiebra. Y aquí estoy firme. La frase de Gladys. Años. La frase de Gladys. Desgreñadas, pero de pie. Ok, platícanos, ¿casada? Estoy casada, 2 hijos, uno profesionista ya, tiene 2 carreras, una de Derecho, otra es nutriólogo, tiene 4 certificaciones en fitness. Ok. Y un hijo, el pequeño, pero que está en la presencia del Señor. Y él digo que es porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Amén. Entonces debemos de pensar en la vida. Y entonces mi hijo estudió comercio internacional. También, igual que su mamá. Negocios internacionales. Y Dios me dio esa oportunidad de sacar adelante a mis hijos en su profesión, pero no nada más en eso. Porque yo desde pequeñitos me preocupé y me ocupé en que ellos recibieran la palabra de Dios. Que tuvieran su ejemplo de la palabra de Dios, que tuvieran su encuentro con Jesucristo y también que tuvieran esa fe firme que le transmití. ¿Por qué? Por el diario vivir. Claro. En el diario vivir. Y entonces, pues mis hijos, dice, el dueño de la empresa es un hermano en Cristo también. Eso de que nos unamos siempre con gente que nos haga crecer, haga. Y él es un hijo de Dios también. Y él siempre me ve y me dice, ay, qué buenos son sus hijos. Qué buenos son sus hijos. Sabemos que bueno solo es Dios. Pero si uno les da la base de la palabra, uno ora con ellos, ora por ellos. Y aparte de eso les da el ejemplo de vivir una vida conforme a las Escrituras, pues los mantiene también a ellos firmes, también los mantiene firmes. Es lo que no debemos de olvidar. Yo siempre les voy a recomendar que no olvidemos el que ellos siempre conozcan al Señor y darles el ejemplo de vivir conforme a las Sagradas Escrituras, que no es fácil. Es proceso y desarrollo. Ay, sí, así es, proceso y desarrollo. ¿Y qué tal cuando nuestros hijos van tomando sus propias decisiones, cuando van creciendo? Ya lo hemos platicado entre palmeras como auxilio, tengo hijos adultos, ¿no? Que a veces toman sus buenas y sus malas decisiones. Y que aun cuando dan las bases del Evangelio, a veces hay que respetar sus decisiones. Y como mamás enfrentamos muchas adversidades, muchos retos. ¿Cuál ha sido la peor tuya? Ahorita te digo, pero si tienen su base en la palabra del Señor, aunque tomen malas decisiones, recapacitan. Sí, y tarde que temprano y ahí se van direccionando. Pues mi proceso más fuerte, o mi batalla más fuerte, o mi lucha más fuerte, fue el momento en que mi hijo Daniel fue llamado por el Señor. ¿Cuántos años tenía? 29 años. 29 años. Imagínate, yo digo, hay por ahí una alabanza que dice, cuando un ser querido se va, ¿no? Pasé los buenos y los malos momentos con ellos. Pero yo me puse a contar, dije, ¿cuántos malos momentos pasé con Daniel? Y realmente no encontré, porque de veras que en el Señor y en el conocimiento de la palabra es algo tan hermoso. Cuando el Espíritu Santo guía tu corazón y el de tu familia, pues es fácil.
Se me hace fácil. Y se me hizo fácil. Y yo no pude pensar en los malos momentos, sino solamente en muchos buenos momentos. Gloria a Dios. Pero fue lo más difícil. Precisamente, imagínense, vivir en ese buen momento, en esa felicidad. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Ay, buenos o malos, Como desobedientes. sea, los amamos. Sí. Y es algo mucho, muy fuerte. El haber enfrentado esa palabra que me dijo mi hijo Carlos Ángel en el teléfono. Mamá, Daniel murió. Así dejó ir la Sí, noticia, porque fue un accidente. Ok. Entonces me hablan del hospital y me dicen, tuvo un accidente. Yo no tenía en ese momento carro, le hablo, busco a mi esposo y a mi hijo. Afortunadamente los dos estaban en la casa y les aviso que vayan a ver a Daniel. Entonces están en el teléfono, no sé noticias, tomo el teléfono y digo, yo espero aquí, le digo a Carlitos, porque digo, ¿qué pasó? Es que mi papá pasó a un cubículo con un médico, pero no sale mamá, ya me preocupó. Entonces dije, yo no me muevo de aquí hasta que sepa cómo está Daniel. Y en eso pues ya viene mi papá, pues ya por supuesto mi esposo destrozado, y entonces fue cuando me dijo, mamá, Daniel murió. Pues yo colgué, me iba rumbo a la clínica y yo iba clamando, Dios, yo no puedo ver esto como pérdida. ¿Por qué? Porque he visto tantas maravillas del Señor y tantos milagros, inclusive un accidente que tuvimos en la carretera de México a Toluca, donde mi esposo perdió completamente el control del carro y me dijo, ya no tengo, y a las 6 de la tarde, cuando vienen todos los carros, Ajá. a las 6 de la tarde de Toluca a México, de México a Toluca, pues es súper. Y yo lo único que recordé y dije, volteé los carros y le dije al Señor, Señor, así como tú hiciste en el Mar Rojo, que detuviste, que abriste el Mar Rojo, detén los carros, por favor, Señor, así. Y mi mamá atrás en el carro, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pues yo veía como que ya mi esposo estaba tomando control del carro y nunca tomó el control y quedó a la cuneta parado. Y entonces comenzaron a pasar los carros. Era un accidente de muerte, Sí, pero Dios estuvo con nosotros. podemos recordar la palabra, el Señor es tu guardador. Él guardará tu entrada y tu salida. Entonces, teniendo todas esas experiencias, escuchar, Daniel murió. Yo me senté, me fui iba en el taxi, porque me pidieron un taxi, iba en el taxi y iba diciendo, Señor, yo esto no lo puedo ver como pérdida. Señor, es que yo no lo puedo ver como pérdida. Soy tu hija y somos tus hijas. A veces nos sentimos orgullosos de que somos los hijos de Dios y los intocables, ¿verdad? Pero no era en ese sentido que yo lo decía, era en el sentido de que, Señor, no lo puedo ver como pérdida porque contigo todo es ganancia. Sí, Rebe, pero no habías llegado al hospital. No. O sea, a lo mejor el tanatólogo diría, esta es la etapa de la negación. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero, ¿qué pasó cuando llegas al hospital? No, llego al hospital y yo veo a mi esposo destrozado, veo a mi hijo, pues, consolando a mi esposo, ¿no? Y dicen en la clínica, ¿quién va a reconocer? A Daniel. Y le dije, yo lo hago. Entonces quedaron, pues, ¿cómo, no? Uh-huh. Y entonces, porque yo dije, no, yo sé que mi esposo va a explotar de una forma que no, tremenda, y yo no quiero eso. Mi hijo, Carlos Ángel, yo no quiero que tenga ese recuerdo. Y yo pues dije, Dios, ayúdame. Entonces, ya mi esposo se fue, porque fue accidente, se fue al MP. Al MP. Y mi hijo Carlos, fíjense cómo es, mi hijo Carlos no dijo, me quedo con mi mami. Mi hijo Carlos dijo, me voy con mi papá.
¿Por qué? Porque sabía que él sentía que en ese momento, ¿quién lo necesitaba más? Su papá. Pero ¿por qué se veía esa fuerza? Yo recuerdo que hasta la enfermera traía aquí una jeringa, porque dije, pues aquí se va a desmayar. Porque yo me agarré del Señor. Y porque yo, como tú dices, desde niña vi tantos milagros y tantas maravillas de Dios, que yo sabía que Dios tenía todo bajo control. Pero además, Dios ya me había mostrado que llamaba a Daniel. Unos días antes. ¿Cómo? Unos días antes, yo estábamos en la casa y estaba Daniel en su recámara y fui. Yo llegué de mi trabajo y fui, ¿cómo estás, hijito? ¿Cómo vas? Bien, mami, aquí estamos. Y entonces me dice, ven, estate aquí conmigo un ratito. Y me senté un ratito y le digo, ¿sabes qué, hijo? Ya estuve con él, lo abracé. Y me dice, le digo, ahorita vengo, hijo, voy a cenar porque tengo hambre. Y fui a prepararme mi cena. Y cuando yo estaba preparando la cena, no, pero antes me dice, Daniela, ay, mamá. Le digo, ¿cómo te...? Pero, no es cierto. Me regresaron. Me regresó, me regresé, sentí regresarme. Porque me dice, bien, mamá, ya me voy. Como que alguien me dijo, regrésate. Decía, bien, pues sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Regrésate. Y me regresé. Y al regresar, lo abrazo y le digo, ¿y cómo te va, hijo? ¿Cómo va todo? Y me dice, ay, mamá, tú estás bien castroso. Ya mejor quisiera morirme. No, yo sentí eso tan feo y le dije, hijo, eso ni jugando se dice. Claro. Ni jugando. Y entonces se sonríe, porque él era muy bromista. Se sonríe y se me queda viendo y me dice, mami, ¿pues no dices que nos vamos al cielo? Porque hacía unos cuantos años había partido mi mamá con el Señor. Uh-huh. Y yo les dije a mis hermanos, o creemos o no creemos. ¿Creemos o no creemos? Y entonces me dijo, me dice, pues no dices que vamos al cielo. Y entonces digo, yo me fui, pues con cierta molestia, con cierto sabor amargo. Claro. Y estaba yo ahí partiendo porque me hizo un huevito a la mexicana, mi jitomate ahí partiéndolo en molestia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo de Dios me confronta y me dice, ¿qué vas a hacer porque yo llamo a Daniel? Y entonces yo le dije, Señor, yo sé que tú amas a Daniel más que yo, y a mis hijos más que yo. Y siempre, porque eso sí, qué importante es la oración de una madre. Siempre he puesto en tus manos a mis hijos. Tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo sabes. Y no puedo poner a Daniel por encima de ti. Pero para esto yo le pregunté antes, cuando él me dijo que él lo llamaba, yo le hice otra pregunta a él. ¿Me estás hablando en serio, Señor? Entonces, ya de ahí partió, después de esa situación, de esa respuesta que yo le di, seguí yo como si nada me hubiera pasado, porque consideré que había sido la prueba como Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, pero Dios le tuvo la mano y no murió. Así es. Y le di la vuelta a la hoja como si nada hubiera sido. Eso fue unos días nada más antes. Entonces yo considero que ya Dios lo estaba preparando, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia. Entonces Él estaba preparando el camino para esa separación. Bueno, dicen que cuando pierdes a un papá, eres huérfano. Cuando pierdes al esposo, eres viuda, ¿no? Pero cuando pierdes a un hijo no hay nombre para ese dolor. Y entonces... eso me dio la fuerza. El Señor te da la fuerza. Entonces, cuando yo estuve en ese momento, ¿a quién fue que recurrí? Al antes Señor. De casar.
Al Todopoderoso. Al Todopoderoso, porque lo conozco, porque he sido sensible a su voz. Y tantos años estudiando la palabra, yo tengo 52 años estudiando la palabra de Dios, tanto estudiando la palabra de Dios, que le empecé a hacer oración. Yo incliné mi sien así y me puse a clamar a Dios. Y le dije, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, sé conmigo. Dame la fuerza, porque ya estaba yo solita, ya nomás esperando a que me llevaran a donde estaba el cuerpo de Daniel. Y yo clamándole, ayúdame, Señor. Y en eso hubo un interrogante. ¿Todavía vas a creer en Dios? Viendo la condición de tu hijo. Es que eso tenemos que platicar. Somos cristianos, amamos a Dios, pero hay una lucha mental, ¿no? Y creo que a veces es mayor esa lucha con nuestros propios pensamientos, y más cuando has compartido la palabra del Señor. Tantos años. Y más que la sabes, pero a veces la puedes compartir, pero en realidad el dolor que sientes no es comparado. Puedes ser empático en algún momento, ¿no, Gladys? Si ves a alguien que está enfermo. Sí, uno puede ser empático, pero cuando la situación la está uno enfrentando directamente, es ahí donde se pone a prueba. Y ahí estaba enfrentando. Y entonces mi respuesta fue: Jesucristo es... yo solo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esa fue la respuesta que yo di. Yo solo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Pero viene otra segunda. Tú dijiste, doblando tus rodillas ahí en tu cama, al pie de tu cama, Señor, cuando tú vengas y yo todavía esté viva, si todavía estoy viva cuando tú vengas, en mí vas a encontrar fe. Aleluya. Imagínate el compromiso, uno a veces no sabe, ¿verdad? El compromiso que hace con Dios. Sí. Es que Dios toma en serio nuestras palabras, ¿eh? Sí. Dios toma muy en serio lo que tú prometes. Sí. Entonces yo dije, Jesucristo es la resurrección y la vida. Y luego viene la tercera. Tú siempre abrazas y consuelas y dices, que se conforte la gente porque está ya la persona del lado de la ganancia. ¿Vas a decir que Daniel está del lado de la ganancia? Y entonces mi respuesta fue, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese momento a mi costado llega el del MP para llevarme a reconocer a Daniel. Entonces voy camino al pasillo que se me hizo enorme, grande, eterno. Sí. Y le iba diciendo al Señor, Señor, que no sea Daniel, permite que sea una equivocación, que no sea Daniel. Y viene otra pregunta, pero ahí sí ya fue de parte del Señor, en mi espíritu. Entonces prefieres el sufrimiento de otra madre que aceptar el tuyo. Ay, Dios mío. Quedé callada, seguí caminando, llegué y ahí estaba Daniel. Ahí estaba Daniel, que fue un accidente muy fuerte, pero el rostro de Daniel, tranquilo, en paz. Ni hubiera nadie dicho que había sido un accidente. Pues ya lo veo, lo abrazo, lo veo y digo, hijo mío, no te digo adiós, te digo un hasta pronto. Tú sabes cuánto te amo, pero yo sé que Dios te ama más. Pero me doy la vuelta, salgo, voy caminando ese pasillo larguísimo de regreso, y ahí
En ese momento volteo al cielo y digo, Señor, esto está más fuerte que lo que yo pensaba, que yo lo puedo soportar. Claro. Es más fuerte que yo. Creo que esto sí no lo voy a poder soportar. Claro. Pero estoy contemplando el cielo. Estoy contemplando el cielo y veo unos brazos extendidos. Unos brazos extendidos. Y digo, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué es esto? Porque yo siempre dialogo con mi Señor. Sí. Porque Él es nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro amigo, claro. nuestro mejor amigo. Claro. Nos olvidamos, a veces pensamos que Dios está allá, hasta allá, tan lejos. Pero Él no. Él está siempre a nuestro lado, muy cercano. Y entonces le digo, ¿qué es esto, Dios? Y en eso me recuerdo. Daniel una vez tuvo un sueño y me dijo, mamá, es que soñé a Jesús como nosotros nos lo imaginamos. Dije, es Jesús como nosotros nos lo imaginamos. En ese mismo momento veo a Daniel corriendo a los brazos de Jesús, porque ya entendí que era Jesús, y pone su rostro, su sien en su pecho. Y entonces ahí comprendí. Y dije, Señor, la mamá de Zebedeo dijo, uno a la derecha y otro a la izquierda cuando venga tu reino. Y tú le permitiste llegar a reposar en tu pecho. Gracias, Señor. En ese momento vino la paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la palabra de Dios. Y ese diálogo cercano con Dios, yo les recomiendo que siempre estén buscando a Dios en la oración, en la lectura, en la alabanza a Dios, porque eso nos permite ser sensibles a su voz y entender su mensaje. Y el tener tan cerca, o sentir y comprender, porque el comprobar que Dios estaba tan cerca de mí, me dio esa fuerza tan grande que en el sepelio estuve orando con sus amigos que inconsolables, consolándolos. Gloria. Es más, hace una semana, una de las sobrinas de mi esposo, hijo de su hermana de mi esposo, me dijo, tú fuiste quien nos diste esa fuerza, pero créanme que no es de uno. No. La fuerza de Dios, la fuerza del conocimiento de la palabra, el tener, como en esa lucha tan grande que tuve en ese momento antes de reconocer su cuerpo, cómo Dios me dio esas palabras, de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Sí, amén. Sí, yo imagino el proceso tan difícil que habrá pasado por el hecho de que no fue un proceso de enfermedad. No. Que de alguna manera va uno como haciéndose a la idea y ya llega el momento incluso cuando mira sufrir mucho a alguien que ya dice, Señor, recógelo, ¿no? Pero en este caso, ¿cuántos años tenía tu hijito? 29 años. 29 años en la plenitud de la vida. Acababa de recibir su título hacía unos meses porque por la pandemia se retrasó su título. Ya estaba en un trabajo desarrollando su profesión, inclusive el accidente fue rumbo a su trabajo. Rebe, yo te veo fuerte, compartes el testimonio de tu hijito con fortaleza, con ánimo, y eso solo depende de nuestra relación con Dios. Dicen, hay una frase que dice que no se vale que haya un entierro y 2 muertos, uno que se queda en el panteón, uno que se queda afuera, porque muchos no quieren salir de ese proceso de duelo, pero el Señor ha sido tu fortaleza. Fíjense que mi cuñada, cuando murió su hermano, duró 10 años y no podía superarlo. No podía superarlo, pero ese es lo hermoso de estar en comunión con Dios. Sí. Esa es la diferencia, porque yo les decía así, inclusive a mi hijo y a mi esposo, es que nosotros no lloramos
como los que no tienen esperanza. Así es. Si no hay la esperanza de la resurrección, la esperanza de la palabra. Empecé a estudiar todas las promesas que tenemos de Dios y como justificados por la fe en Cristo Jesús, todas las promesas que tenemos las tengo escritas, muchas, desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¡Qué bonito! ¿Cómo permanecemos unidos en el amor? Porque Cristo es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos. Y ahora les preguntaría, ¿dejaremos de ser pámpanos? No, jamás. Seguimos unidos en el amor. Todo eso lo he escrito, tengo 54 cuartillas, porque quise yo compartir esto y quise yo expresar esto por la alegría, porque de gracia he recibido y de gracia doy, porque la alegría y la fuerza que Dios me ha dado, que hasta yo me asombro, ¿no? La fuerza que Dios... Por eso te digo a ti, si tú estás pasando por una lucha similar, si tú estás pasando por un problema, por más fuerte que sea, Dios es la respuesta. Cristo es la respuesta. Una palmera es una persona que tiene sus raíces profundas, y las raíces profundas son aquellas que te dan la relación con Dios. Una palmera es una persona resiliente que pasa por problemas, como lo veíamos en el primer capítulo, es símbolo de triunfo, pero no es algo personal, no depende de nosotros mismos, sino depende de nuestra relación y de nuestro encuentro con el Señor. Y recordaba el versículo del Salmo número 20, que es uno de mis versículos, capítulos preferidos. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie, no porque no nos duela la separación, no porque no los extrañemos, no porque no, exactamente, eso es de todos los días, y todos los días nos puede llegar la nostalgia y en algún momento volvemos a llorar, pero no estamos llorando como los que no tienen esperanza, y a través del llanto también el Señor viene nuevamente a consolarnos. Así es. Amiga. Gloria al Señor. De verdad, Rebe, que honramos tu vida, honramos esa fe que el Señor ha puesto en tu corazón, como tú decías. Como hijos de Dios. Amén. Eso de ser fuerte en estos procesos, de compartirlo con la entereza con la que lo hace Rebe, eso viene de solo parte. Dios. Amén, solo viene de parte del Espíritu Santo, y pues queremos animarles a que ustedes se acerquen al Señor. Ya vieron que no estamos exentas de cualquier clase de dificultades. Su hijito partió a la presencia del Señor en medio de un accidente, pero la mano misericordiosa de Dios le ha sostenido a ella, a su esposo, a su otro hijo. Toda esta victoria viene de la relación. Seguimos siendo familia. No sé si me pudieran dar oportunidad de nada más un versículo. Claro que sí. La palabra de Dios dice que, refiriéndose al varón o a la hija o al hijo de Dios, al varón perfecto, refiriéndose al hijo de Dios, al varón, porque nosotros cuando permitimos a Jesús entrar a nuestro corazón, no nada más entra Jesús, también el Espíritu Santo. Amén. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que nos da la sabiduría, la fuerza. A mis 71 años, puedo decir, hasta aquí me ayudó Dios. Amén. Pero este versículo me gusta mucho. ¿Quiénes somos? Que somos como, dice, será como árbol, Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aún en esa circunstancia yo sigo siendo prosperada y yo alabo al Señor. Es lo único que puedo decir. Gracias, Señor, por tu don y de familia, por Jesucristo mi Salvador, por la guía y el apoyo del Espíritu Santo. Busquen en oración a Dios y busquen el apoyo del Espíritu Santo aún en los momentos más difíciles. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por este
capítulo tan emotivo, pero tan retador, Sí. para que tú busques al Señor, sea cual sea la necesidad, el problema o la dificultad. Dios está presto para ayudarte. Sí. Bendecimos tu vida como una palmera, Amén. Una palmera valiente. como dice la Escritura, el justo florecerá como la palmera. Amén. Estarán fuertes y vigorosos para Amén. anunciar que Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Gracias por conectarte. Amén, Gracias por seguirnos durante esta aventura de estos 2 primeros años. Te invitamos a que compartas el contenido con alguien que lo necesita. Regálanos un like, que no te cuesta nada. Muchas gracias. Claro. Gracias por la invitación y les amo en el amor del Señor. Amén. Aleluya. Muchas gracias por conectarse. Aquí estamos entre Palmeras. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.